en Irulegui cerca de Pamplona, y ha supuesto la vuelta al vasco-iberismo después de 70 años de, aunque no se diga claramente, pero hay que decirlo, por lo menos nosotros, es la vuelta al vasco-iberismo después de 70 años de negación gracias a Koldo Mitxelena y a Antonio Tobar, que no querían hacer esto y además dudaban. O sea, ellos no dijeron nada dogmático, pero la escuela posterior, sin embargo, ha sido absolutamente dogmática, no ha admitido el vasco-iberismo en la universidad, y todos los que defendían el vasco-iberismo han quedado fuera de la universidad, en institutos, o no han tenido entrada a la universidad. Entonces, solo ha habido 70 años de interrupción de vasco-iberismo, de decir que el idioma antiguo de Iberia, el ibero, era el euskera. Solo ha habido 70 años. Entonces, desde Pompeyo Trogo, Justino, que era el que escribió las obras y lo que nos queda de Pompeyo Trogo, de los siglos I de nuestra era, San Isidro de Sevilla, el arzobispo Jiménez de Herrada, Alfonso X el Sabio, el cronista de Felipe II, Garibay, el cronista de los Reyes Católicos, Año de Viterbo, cronista de Carlos V, Florián de Ocampo, todos y los siguientes apoyaban que el euskera era el ibero antiguo. Y de pronto, hacia 1940 o 50 del siglo pasado, irrumpieron Koldo Mitxelena y Antonio Tobar dudando, y luego vino una escuela de dogmatismo absoluto y de rechazo al vasco-iberismo, en la que estamos aún, y la mano del bloque, yo pienso, nos ha traído el vasco-iberismo de nuevo. Si lo quieren reconocer, bien; si no, pues es igual. Entonces, Irulegui está a unos 10 kilómetros de Pamplona, es un monte, y el monte voy a pasar primero, voy a hablar de la mano de Irulegui, de lo que puede significar y de una propuesta de traducción. Voy a hablar luego de los celtas, muy brevemente, relacionado con esto, y voy a hablar del origen del ibero, de todos los estudios que hemos hecho nosotros, no un repaso de la bibliografía. Entonces, este es el castillo de Irulegui. Al fondo veis aquí las excavaciones, ahora son mucho más amplias. Esta es la mano, que ha salido por todas partes, tiene 4 líneas, y la primera línea tiene una letra que parece ser N, que no les cabía al escribiente, no les cabía en la segunda línea, y probablemente la subieron arriba, a la primera línea. Entonces, aquí tenemos las 4 líneas. Entonces, Sorioneku pues tiene una traducción directa, feliz tú. Luego aquí se puede descomponer la segunda línea en una serie de palabras, por ejemplo, ate puerta, neque cansancio, verigat. A ver, esto hay que mirar los diccionarios prebatúas, los diccionarios de la Sota, el liderazgo de la Sota, de 9 tomos de autoridades del euskera, los de Larramendi y unos cuantos más previos al euskera. Si no, es imposible meternos en esto con una cierta plausibilidad de que esto tenga verosimilitud. Entonces, el Bejirat, exactamente como está, es una persona de bien, respetuosa, más bien hoy se traduciría una persona de bien. Entonces, de ellos, o sea, los respetuosos que están cansados en la puerta, sería la gente de bien que está cansada en la puerta y viendo la mano. Esa mano estaba para colgar en una puerta donde fuese. Suponemos que en una puerta externa a la casa, en este caso. Entonces se dice, o sea, se le anima a salir, o sea, es irtán, que es salir del bosque, que sería apa, a salir del exterior, o sea, a entrar a la casa. Ota,
A ver, luego podemos discutir la T, todas las veces que podemos discutir la T muy poco, porque no hay tiempo, pero a ver, ¿se puede traducir esto o no? Ota es una estancia cualquiera de la casa en euskera antiguo. Generalmente se designaba según las regiones o al pajar o al corral. Entonces, eso está publicado. Está publicado, sí. Y además lo tecleas en la barra de Google y te sale Arnaiz, Irulegui y no sé, puedes hablar y te sale libre, está en inglés, pero bueno. Entonces, salir y tal. Entonces se le anima a que entre, a que salga del bosque, a que entre y a que se siente, porque Kari es el sujeto activo de la acción del verbo, sentarse o descansar, o sea, que entre a descansar, y luego al final es curioso lo que pone, porque al final pone Erauko Nava. Entonces, Erauko es algo de uno mismo, de ti mismo, y Nava, una de las acepciones es la palma de la mano. Entonces esto sería dame la mano. A ver, hay varias manos ya téseras que se habían había una misma mano que tuvieron de Irulegui y que desapareció. ¿Dónde está esa mano? Ha desaparecido, ¿no? No, está... Bueno, ha desaparecido. Bien, pero vamos, que no está asequible, sí. Y luego está una mano también en Teruel de plomo, esta era de bronce con una aleación que la hacía un poco más dura. Había otra de plomo en Teruel, y hay varias manos entrecruzadas entre Burgos y Soria, también téseras. No solo había téseras de mano, había téseras de otro tipo también. Entonces sería esto como, a ver, choca la mano o dame las manos o algo así, o sea, sería el saludo de dame la mano. Que eso habría que estudiarlo también, desde cuándo viene y dónde se originó eso, porque no todo el mundo se da la mano en todas las culturas. Bueno, aquí hay varias disquisiciones sobre la T, que podemos hablar de ella, y no vamos a hablar. La T puede ser etrusca, a ver, Irulegui, el lugar donde estaba Irulegui estaba del bando de Sertorio. Sertorio era un etrusco que habían mandado los romanos y se había puesto al mando de insurrectos iberos, y entonces estaba contra Roma. Pompeyo, mientras tanto, estaba destruyendo Pamplona. Entonces, a ver, estaba gente que hablaba etrusco, estaba en las guerras Sertorio, bueno, la guerra de Sertorio y un grupo de gente que vino con él también. Entonces, bueno, la primera frase la vamos a ver de nuevo: Sorioneku, feliz tú, una N suelta por ahí, que probablemente, vamos, que seguro todo el mundo dice tal. Esto todo el mundo lo admite, y entonces es la vuelta al vasco-iberismo, lo quieran o no, pero hay que decirlo, porque nadie lo dice. Esto es la vuelta al vasco-iberismo después de 70 años de rechazo. Y hay que decirlo abiertamente, porque no hay ningún problema en decirlo, ni para los académicos ni para nadie. No sé cómo no lo dicen, sobre todo los catalanes, que están diciéndolo, pero no lo dicen. O sea, entonces, luego en la segunda línea habría ate, neque, ate puerta, neque cansado, y de ello. O sea, la gente de bien, respetuoso, lo traducimos como gente de bien. Yo en inglés lo traduje como earnest, como lo de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, que no es la importancia de llamarse Ernesto, es la importancia de ser una persona de bien y adecuada a la sociedad. Una persona respetuosa, que esté leyendo y que esté cansada en la puerta, pues que entre, que descansen, que salga del bosque, o sea, que entre, que salga del bosque, entre. Salir, irtan, es cambiar de sitio. Si está fuera, para adentro, y si está dentro, para afuera. Entonces, bueno, pues
Ota es lo que podemos traducir o no por la T. Yo lo he dejado fuera, pero realmente es una parte de la casa. En principio, antiguamente se referían a una parte separada, o al corral o al pajar. Entonces, según los valles y según los sitios, en Navarra, en una decían, se referían al pajar, en el País Vasco, actual, se refería más bien al corral. Entonces, y finalmente, pues, la palma de la mano de ti mismo, pues que te doy la mano. O sea, sería una forma de chocar a la mano, es un formulismo. La primera línea y la segunda es un formulismo, que esté bien traducido o no, pues no lo sé. La traducción que se propone, es una hipótesis, por supuesto, para trabajarla bastante, sé feliz, lo primero, la primera, que es la que está la gente de acuerdo, a la persona que bien está en la puerta, sal del bosque y descansa, démonos la mano o choca la mano. Se puede decir de una manera más vulgar. Entonces, bueno, pues esto sería la propuesta. Hay otras téseras y estas se utilizaban para poner en las puertas de la casa en una institución que les llamaba a los romanos mucho la atención, y les llamaba la atención que existía en Iberia y que era la ansiedad que tenía la gente de que entrasen extraños. Eso es parecido a lo que pasa con los esquimales. En fin, puede tener razones, es muy difícil estudiar esta institución, pero a los que hospedaban a la gente, a lo que se quedaba la palabra, a los que hospedaban a la gente tenían ventajas de algún tipo sociales o económicas o religiosas o de algún tipo, porque estaban bien vistos por la sociedad, etc. Y entonces, aquí Diodoro Sículo dice sobre esta institución: los celtíberos son crueles con sus enemigos y adversarios, pero con los extranjeros se comportan muy dulce y amablemente. Todos ruegan a los extranjeros que tengan a bien a hospedarse en sus casas y rivalizan entre ellos en la hospitalidad. Aquellos a quienes prestan servicio los extranjeros gozan de gran predicamento y se les llama amados de los dioses. Entonces, el hospitium. Si vosotros vais a la Wikipedia en castellano, en español, podéis leer lo que es el hospitium. Si vais a la Wikipedia en inglés, os dice que el hospitium era una costumbre greco-romana y la única referencia que da es la propia Enciclopedia Británica. Entonces, claro, es que es una distorsión brutal de la historia y de cómo ha quedado así. Desde luego, todos los escritores estaban sorprendidos de la institución esta. Esta institución no tiene nada que ver con los hospitalitas. Hospitalitas era otra institución romana que era que en las fincas grandes a veces a los ejércitos no tenían donde meterlos y les daban una compensación a los dueños de las fincas para que se estableciese el ejército con unas normas muy estrictas de que no abusasen, etc. Pero eso es hospitalitas. Y no tiene nada que ver con la institución del hospitium. Bueno, llegamos al único, porque el etrusco yo lo veo más en el aire aún, que está yo veo a Gómez Moreno a mediados del siglo pasado presenta una transcripción de los signos iberos. Digo ibero, tartésico, igual, porque dicen que hay, por ejemplo, el silabario de Spansa, o Spanca dicen, pero bueno, es una cedilla, el seminario de Spansa dicen que es el tartésico, pero ahí ponen letras, ahí no ponen letras, que están luego en muchísimas inscripciones del sur de Portugal y en el Algarve, como por ejemplo es la V invertida con cuernos, ahí no está, y está por todos los lados.
que luego Domingo Fletcher dijo que era una M, ahí se ha dicho que aquí sin embargo Gómez Moreno dice que es una BE, B, así la va, esta es. Entonces, bueno, luego han ido los diferentes estudiosos y académicos, la Hoz, todos estos, han ido cambiando esto a su imagen y semejanza a lo que les convenía. Yo, realmente, como me ha tenido a esto. Gómez Moreno tampoco inventó esto. Gómez Moreno inventó los signos que representan sílabas principalmente. Vamos, y no todos. Inventó unos cuantos, no inventó, o sea, estableció unos cuantos. Ya estaban establecidos los demás por anteriores, que no se les nombra nunca. Gómez Moreno no hizo esta obra. Gómez Moreno era una persona muy apoyada por su padre, que era un capitoste de Granada, que lo metió desde el principio en todo esto, y bueno, pues se apoderó de toda la historia y todo, y como es costumbre, no se nombra a nadie, que era lo que hablábamos del asunto de Barcelona, de hablar, oír, y de un momento dado, ¡pum!, decir, esto lo he hecho yo. Bueno, esto es lo que tengo que decir de la mano de Irurek. Se puede discutir sobre la T esa T puede ser, el plomo de Alcoy está lleno de T, han dicho que era griego, puede ser latín, puede ser etrusco. ¿Dónde están los celtas en Iberia? Pues desde antiguamente se decía que los celtas en Iberia estaban donde estaba la terminación briga más frecuente, que era en casi toda Iberia, menos en la parte mediterránea. Luego, posteriormente, se vio que la más antigua referencia a los celtas, desde Heródoto del siglo VI a.C., nos dice que los celtas están más allá del nacimiento del Danubio, que se llama Ister aquí. Y creían entonces que el Danubio nacía en los Pirineos. Entonces los celtas obviamente estarían en Iberia. Pero entonces luego, cuando en la Edad Media, yo pienso que maliciosamente, cuando se estaba establecido ya que el Danubio nacía en la Selva Negra en Alemania, pues se dijo que era Hastatilaten, las culturas que eran las célticas, puras y duras. Entonces, bueno, hay celtas por todas partes. Hay celtas. En el sur, según diferentes autores antiguos, hay celtas en el sur de Portugal, en el Algarve, en la punta del Algarve. Hay celtas en las Galias. Hay celtas en Anatolia. Hay celtas en Centro Europa. Yo ya he dicho unas cuantas veces aquí que a mí me parece que Keltoi es un nombre común que significa algo que tiene que ver con el hollín, que se pintaban para la guerra, que quemaban a los muertos, que se tatuaban, no lo sé, con hollín. Algo relacionado con el hollín y que es un nombre común, no es un nombre propio. Porque hay celtas por todas partes. Entonces, bueno, pues, asimilar eso a una etnia es muy difícil. Bueno, ¿qué hay celtas por todas partes? Hay escritura. Vamos a ver, las partes celtas de Iberia, hay escrituras que llaman celtas. Escrituras en la parte de Galicia, hay escrituras ibéricas, que no tengo aquí ninguna diapositiva, pero, por ejemplo, en la entrada al jardín de Teberga, la colegiata de Teberga, en Asturias, pues está esto. Esto está en Iruña Velella, claramente aquí veis esto es una fotografía oficial de las publicadas por la Diputación, aquí veis claramente en Iruña Velella una V invertida con los cuernos. Esa es Ibera pura y dura. Además también, pero a ver, esa no es de dura. Aquí vemos la inscripción ibérica hallada en Puente la Reina, en Gares, y que ahora está en el Museo de Navarra. Entonces hay otra muy parecida en Camino Real,
en Teruel. ¿Qué parecida esta? Y además que teóricamente dice cosas, dice conceptos repetidos. ¿Pero qué pasa ahora? Pues que ¿quién está hablando celta? Pues quien está hablando celta son los irlandeses, los escoceses, los de la isla de Man, los del país de Gales y los de Cornualles. Sobre todo los de Irlanda, que son los que más hablan, y si vais al aeropuerto, al llegar al aeropuerto, pues está todo en gaélico y tal. Hay un catedrático de la Universidad de Bristol, en el país de Gales, ¿vale? En el país de Gales, aquí, hay un catedrático en el país de Gales, aquí, que está intentando, desde el cartésico, descifrar el antiguo gaélico. El antiguo gaélico no está descifrado, ni está muy poco estudiado más. ¿Qué pasa con Galicia y Asturias? Pues que Galicia y Asturias hablan unas lenguas romances. Ya hablaron de lenguas romances y ya sabemos lo que son las lenguas romances. Hablan unas lenguas romances. ¿Qué dice que son celtas? Bueno, a ver, genéticamente son toda la cornisa cantábrica, ya estuvo aquí Oppenheimer, y vamos, en los estudios nuestros también lo hemos visto, que dijo que al retirarse los hielos del norte de Iberia subieron a las Islas Británicas, a Irlanda y a Gran Bretaña, y que realmente que la poblaron. El origen del iberotartésico. Bueno, nosotros propusimos que hay una serie de lenguas vivas y muertas, que son el bereber, el guanche, el vasco, el etrusco, el púnico cartaginés, el minoico, el egipcio, el hitita, el hebraico, el ugarítico, el sumerio y el lamítico. En un PDF descargable que le he mandado a uno de los te he mandado a ti, pues ahí están las traducciones, por ejemplo, ama y calle, se dice en todas las lenguas, se encuentra estudiando por fonología y semántica, se encuentra un equivalente muy similar. Entonces, este grupo de lenguas está dentro de las caucásicas, que son un grupo más antiguo que está hoy día lo hablan los indios de Norteamérica, también lo hablan en Siberia, también le hablan los caucásicos. Faltaban las lenguas caucásicas en las eusko-mediterráneas, no estaban, pero hay muchas concomitancias entre tanto el armenio como el georgiano y el checheno también. Estos en el libro Egipcios, bereberes, guanches y vascos, ahí hemos hecho unas cuantas listas, y Sarkisian también fue presidente de la Academia Armenia, también lo encontró, pero hubo una historia con él que si luego hay tiempo hablamos. Bueno, estamos otra vez con el signario presentado a la Academia por Gómez Moreno, no de Gómez Moreno. Gómez Moreno solo puso 5 signos más. Además estaba hecho por esa gente que no voy a nombrar ahora para no cansar. Bueno, entonces encontramos en Lanzarote, en el único volcán que mira hacia la Canaria, que no mira hacia el continente, encontramos, estas inscripciones y muchas otras en ibero. Unos austriacos, Pigler y la escuela de él, encontraron en Fuerteventura y en Lanzarote una gran cantidad en rocas, en sitios recónditos y muy difíciles de llegar, o sea, que no era de gente que pasaba por allí, era de gente que estaba allí tiempo, de Fuerteventura y Lanzarote, encontraron las inscripciones. Nosotros hemos encontrado en todas las Islas Canarias, que no voy a entrar en ello porque ya lo he hablado otras veces, en todas las Islas Canarias este tipo de inscripciones. Pero esto ya estaba hecho. Lo que pasa es que se había dicho que era latín, pero con la peculiaridad que desde hace 50 años no se había podido traducir. Entonces, esta es hay un sitio en Fuerteventura, que es la Degollada de Facay,
que en realidad sería Fasai seguramente, pero era uno de los jefes que había antes de llegar los españoles, los castellanos y los normandos, y entonces ahí pues se encuentran una serie de otra cosa, que tampoco lo hemos visto nosotros. Esto ya lo vieron los austríacos y dijeron que no sabían lo que eran y que no tenían tiempo de dedicarse a ello. Es lo que por eso decía yo que las líneas estas había que ver lo que eran. Y entonces dijeron, y en el libro que ellos produjeron, pues una tercera parte del libro está dedicada a esto. Son rocas, desde las rocas sueltas o pegadas, desde el tamaño de un puño hasta el tamaño de 2 metros y toneladas. Y están, bueno, pues todas dibujadas, y lo que hay que hacer es descomponerlas, dibujarlas y ver si se asimilan a signos que nosotros conozcamos. Nosotros que conocemos pues, el alfabeto ibero, porque en el Mediterráneo todas las escrituras antiguas eran lineales, el latín, el griego, todas. Las cursivas se empezaron a escribir en la Edad Media. Entonces, de las que conocemos algo de lo que puede significar es la propuesta, siguiendo la propuesta, como puede transcribirse, como puede sonar y como puede traducirse, pues es algo, es siguiendo el signario iberotaltésico. Bueno, a ver, estas mismas inscripciones se hallan en los sitios que vamos a decir ahora y en Sudáfrica. En Sudáfrica están datadas. Y en Sudáfrica tienen de 60.000 a 100.000 años de antigüedad. Entonces, bueno, a ver, hay M's, todos escriben lo mismo. En Huelva, en el Algarve, en Canarias, escriben los mismos signos. Bueno, era un mundo muy amplio. ¿Y qué tipo de unidad tenían? Ahora vamos a proponer una hipótesis. Esto sería una M, esto sería algo de que alguien está quemado, y esto sería o un cura, apa, o bien el monte, que también se dice eso, o en algunos casos, los menos, sí, pero sería el chamán probablemente. Bueno, entonces aquí en el sur de Argelia también se encuentran cerca de la frontera de Mali unos abrigos que se llaman Tim Misal, y esto unos documentos franceses de la primera mitad del siglo pasado, pues se ven las escrituras aquí pintadas. Esas son las pinturas que había en la cueva, pero no se habían fijado. Entonces los mismos austríacos dijeron que este era la misma escritura que encontraron en Canarias. Yo también lo analizamos, y también evidentemente son signos asimilables al signario ibero. Entonces lo que vimos además, porque estas letras que estaban pintadas tenían un tamaño de unos 6 centímetros, y las otras y otras incisas, que son las que están en blanco, tenían un tamaño mucho menor. Pero a ver, también pueden ser signos de, a ver, esto sería una T, esto sería una M, esto sería también otra M, esto sería una O, y aquí habría frases que nosotros hemos hecho propuestas de transcripción y de traducción pero esto no estaba escrito. Esto lo hemos visto nosotros pues aumentando la pantalla, haciendo unos mecanismos de contraste que nos diesen estos signos más pequeños que había en el sur del Sáhara, cerca de Tamanrasset. Vamos ahora al dolmen de Alcalá. Todo esto va a ser solo ver diapositivas. El dolmen de Alcalá, que está en el Algarve, encima de Portimao. Entonces, bueno, este es uno de los 8 dólmenes que han sacado, hay muchos más, en la Sierra de Monchique, encima de Portimao, y llegaba el mar,
entonces, en la época que se hizo, 5.000 años, estamos hablando ahora ya con los dólmenes, ahora ya tenemos unas fechas, 5.000, 7.000 años antes de nuestra, 5.000, 3.000 o 5.000 años antes de nuestra era, 3.000 o 5.000 años antes de nuestra era, o sea, hace 5.000 años o hace 7.000 años. Entonces, ahí, esto también es trabajo nuestro, ahí había una gran losa que estaba cubriendo la entrada del dolmen y que estaba en el suelo, y entonces estaba toda esa serie de signos que fueron analizados por nosotros, pues haciendo negativos, haciendo de positivos negativos y eso. Y entonces hicimos una serie de transcripciones y de traducciones, pero las mismas siempre, X, Vs invertidas, Ms, palos y humo, o sea, cenizas. Puede ser cenizas de muerto, puede ser la adoración a la madre, que se estaba visto a las diosas gruesas, las diosas gordas que hay en todo el continente europeo y en el Mediterráneo. Esto podría ser también Emes, y esto podría ser Emes de la madre, y esto podría ser Ata, de la puerta. Es la religión de la madre, que es la puerta de la oscuridad, la puerta del paso a otra vida. La madre era pues, la diosa, en Samari en euskera, en el País Vasco, y Apa pues, sería el bosque o el chamán, y que pues los quemados, la gente que está quemada en una tumba, quemada. Bueno, cumbres mayores. A ver, en el castillo, en la sierra de Aracena, al norte, en el límite de Badajoz, perdón, de Huelva con Badajoz, hay un alto que es Cumbres Mayores. Y ese alto hay un castillo muy parecido al de Irulegui, que está en un sitio muy alto, y ahí han sacado una cantidad, a ver, hay una cantidad, es un yacimiento extensísimo, como que lo ha estropeado el pueblo, y han sacado todos estos dólmenes, y han sacado, esto se utilizó de campo de fútbol en los últimos tiempos, aquí hay todavía queda pues eso de campo de fútbol, restos, y entonces han sacado dólmenes. Este dolmen de aquí es el que vamos a ver, este dolmen que está aquí, este dolmen que está, el punto amarillo, es el que vamos a ver ahora. Esto es un macizo de rocas, que se llama Pillow Rocks, que en genética es todo volcánico. Estas rocas son especialmente volcánicas. Son rocas esponjosas y se llaman rocas en almohada. Y ahí hay una cantidad de inscripciones impresionante. Pero es por eso está señalado con la flecha roja. Bueno, pues entonces en este dolmen hemos visto una serie de inscripciones que son las mismas. O sea, sur del Sáhara, Canarias, Canarias, todas las islas, sur del Sáhara, Canarias, norte de Huelva. Esto había empezado con ello los austriacos, no hemos empezado nosotros, nos habían empezado los austriacos del Instituto Canario, que se llama en latín, que están en Austria. Entonces, también Muñoz de Lambero, un arqueólogo malagueño, ha escrito un libro que no se ha atrevido a publicar porque decía que no tenían cabida, porque los arqueólogos además no quieren saber nada de esto. Yo le he preguntado a un jefe de un yacimiento que lleva 30 años de jefe en el norte del Sáhara si había inscripciones, y me dice sencillamente que no han mirado esas condiciones. Pues eso es. Entonces, ahora vamos a Zalamea. A ver, Zalamea, Sala, Mea. Mea es Mena y Sala es el núcleo. Ahí probablemente esta Zalamea, Zala Real, es la que ha tenido, está aquí, Zalamea la Real, aquí Cumbres Mayores es lo que hemos visto antes, aquí está Alcalar, esta zona está llena de dólmenes, y entonces estamos en Zalamea la Real, porque hay otra Zalamea cerca de otras minas, las minas de Almadén, pero es probablemente donde sacaban el núcleo duro. O sea, Sala es el núcleo y Mea es la mena del material. Entonces hay 2 Zalameas, hay más Zalameas, pero 2 claras cerca de minas.
Entonces vamos a ver en Zalamea la Real. En Zalamea la Real, alrededor de Zalamea hay dólmenes, los dólmenes está la mina más antigua, están las minas de Río Tinto, han estado siempre en su término. Hay otras minas, las más antiguas de Europa al aire libre, las del Chinflón, y hay además una serie de piedras desde el tamaño de un puño hasta menires, y piedras grandes pues de media tonelada o de 1 tonelada de momento. Entonces aquí tenemos un menhir con una serie de inscripciones, que son estas, las mismas inscripciones, las mismas líneas. Entonces aquí tenemos un resumen de las inscripciones. En Cumbres Mayores, en Alcalá, esto ya tenemos fechas, 5.000 años antes de nuestra época o 7.000 años antes de nuestra época. Entonces en las Islas Canarias, en todas, en Alcalá, en el Sáhara, en Zalamea la Real, en Cumbres Mayores. Vale. Entonces, vamos a Tartesos. Tartesos hace 2 meses han sacado unas caras, por fin, han visto figuras a Tartesos en Garoña, en la cuenca del Guadiana, arriba en Badajoz. Han sacado estas caras que son muy parecidas pues, a la mar que está en la de Cabezo Lucero en Guardamar. Entonces, bueno, pues veis, dice que son chinas o que son, bueno, pues aquí las facciones son muy similares, tanto en Tartesos como en el Levante. ¿Qué pasa en el área de Tartesos? Pues que hay una veta de piritas, que tiene una veta volcánica de piritas, que llega desde el sur de Lisboa, desde Alcalá de Sal, hasta Sevilla, hasta bien acabada la provincia de Sevilla y se mete en el sur. Entonces, ahí hay todo tipo de metales, oro, plata y bueno, pues metales que ha hecho probablemente que fuera rica en metales y diera surgimiento a Tartesos. De hecho, han dicho, pues un papa que ha tenido de mérito, ha dicho que ha hablado de los reyes magos que venían de aquí y que las minas del rey Salomón estaban aquí. A ver, las minas de Río Tinto tiene un cerro Salomón ahí, una leyenda, todas las leyendas, pues a ver, hay que mirarlo y hay que estudiarles el origen. El Vaticano yo pienso que tienen allí y sabe lo que se hace. Bueno, las caras de Tartesos las han encontrado aquí, en Guareña, en la cuenca de Guadalquivir. Y Tartesos, vaya usted a saber dónde esté alrededor de aquí, porque yo lo digo. Pero el área de influencia que dice Celestino es el apellido, un profesor del Consejo, que es el que ahora está estudiando esto, él dice que la extensión de Tartesos es todo esto, desde Cartagena hasta Lisboa, hasta bastante norte de Lisboa. Entonces, estamos otra vez con el alfabeto lineal ibero-tartésico y vemos cómo estas líneas que se encuentran en tantos sitios, incluido África del Sur, he nombrado, y lo voy a nombrar otra vez, África del Sur, con una edad en África del Sur de entre 60.000 y 100.000 años antes de nuestra época, estas líneas han podido dar lugar a todos estos lenguajes lineales del Mediterráneo. Aquí tenemos las runas, aquí tenemos la escritura vinca y la escritura de Sitobo, que estas sí han sido datadas, no como el ibero, que no han querido datar nada, y estas son datadas de hace 6.000 años antes de nuestra época. Y son muy parecidas a las hidrotartésicas. Las hidrotartésicas las han datado debajo del año 1000 porque tienen que ser después de los fenicios, no por otra cosa. Entonces no sabemos de cuándo son estas. Yo por lo menos no he visto ningún dato concreto de dónde son estas. Pero visto todo esto, hay que poner las cosas en contexto. Y entonces,
la runa está, el alfabeto griego y el alfabeto chipriota es muy parecido, el alfabeto minoico, el proto-bereber, el proto-tuareg, o sea, la mitad del norte de África. Todas estas escrituras eran lineales, mayúsculas, el latín y el griego. Falta aquí, está el lineal B, pero el lineal A también está, y está también el latín. Son escrituras lineales, son escrituras mediterráneas lineales. Entonces, ¿qué es lo que ha podido producir esta unión tan grande? Esta unión tan grande, había una unión política, y esta unión tan grande de signos, vamos a llamar lingüística, no porque se hablase lo mismo, se hablarían a lo mejor cosas parecidas, pero se escribían muy similares o con signos comunes. Entonces, lo que había, la misma religión de las mismas diosas se reverenciaban en el Paleolítico y en el Neolítico. Entonces, la única explicación que tiene son una unión religiosa de las diosas que estáis, si vais a Malta, la gente que está en Malta ha visto estas diosas, y la gente que por toda Europa estas diosas tal, y la unión de eso. Luego, el desierto del Sáhara, ahora con el cambio, que estamos con el cambio climático, la Tierra ha ido siempre por su cuenta. Hubo hace 10.000 años un ligero cambio en el eje de la Tierra, y entonces los vientos alisios dejaron de pasar por el Sáhara, que la lanzadera Columbia de los americanos, de los USA, que el siglo pasado lanzaron e hizo fotografía infrarroja de toda la Tierra, vio que era un vergel de ríos, y fue un vergel de ríos y de lagos, estaba por supuesto superpoblado, tendrían que salir de allí en unos cientos o miles de años, que es cuando se nota el cambio climático. Intentarnos hacer tragar, incluso según algunos, haciendo manipulación del clima, que hay cambio climático para tomar medidas represivas, o de otro tipo, o que les convenga, o de vender, o de climatísticas, o lo que sea, pues realmente es verdad. Bien, esto era verde y ahora es el mayor desierto del mundo en extensión. Entonces, pues aquí estos probablemente tuvieron que ver bastante, por lo que vemos, porque las mismas pirámides, el mismo tipo de pirámides y de estructuras, que no hemos hablado hoy nada de eso, que hay en Canarias, pues hay en el Sáhara Occidental, que por estar conservado por los españoles y haber estado medio... A ver, no ha tenido mucha movida, ha tenido menos movidas que Centroáfrica, y además se ha podido estudiar de una manera mejor. Los africanos, lo que han hecho los ingleses y los franceses, que no han hecho nada más que llevarse material. Entonces, bueno, pues aquí las estructuras, hay un libro publicado de unos ingleses que yo recomiendo, de hace 2 años, en el 19, que vieron por satélite unas estructuras muy raras y vinieron al Sáhara a ver las estructuras, y estuvieron 8 años trabajando, unos arqueólogos de Cambridge, y sacaron un libro con estructuras muy parecidas a las que hay en Canarias. De hecho, hay un libro de pirámides de Canarias ahora, que hay pirámides en todas las islas, hay pirámides. El Instituto Canario, está la bibliografía del Instituto Canario, esta bibliografía actual también hay un atlas nuevo, y bueno, yo os quería decir que el origen finalmente, que el origen de Ibero y todas las escrituras lineales del Mediterráneo ha podido ser estos signos que estamos encontrando ya en un contexto megalítico, que tenemos una cierta datación, y que realmente están contenidos en el alfabeto ibero, y que si tienen que ver, desde luego, las propuestas de traducciones de Canarias, donde no solo hay estos signos presuntamente previos al ibero, sino hay ibero claro, ahí todas las inscripciones son cortas y son religiosas y funerarias, eso está claro.
Entonces, ya digo que quien ha mantenido todos estos signos que se escribieron por esta edad, pues ha tenido que ser una religión. Y obviamente muchos de los signos que se escriben en Iberia y que también presentó Antonio Jacomet, pues son realmente religiosos y funerarios. Nada más, si queréis preguntar alguna cosa.